Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1, versículos 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, para nosotros es un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá, en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Nos gozamos, ya que todo lo hacemos en primer lugar para honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que la importancia del estudio de la palabra de Dios en forma profunda, para que a través del conocimiento de la palabra vayamos creciendo y madurando en la fe conjuntamente con las demás armas espirituales que el Señor también nos concede. En el anterior estudio que tuvimos, ha sido uno de los más profundos que el Señor nos ha permitido impartir, ya que dimos a conocer lo que es la esencia del Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la imagen del Dios invisible, el mismo Dios hecho hombre. Y en la continuación hoy de este estudio, en este versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En primer lugar, en este versículo, cuando el apóstol Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, escribe, y Él, lógicamente, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Acá mismo, en esta epístola que hoy estamos estudiando, Colosenses, en el capítulo número 2 y versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros sabemos que en el cuerpo humano tenemos varios miembros corporales, cada uno con diferente función, pero que están unidos a nuestro cuerpo físico. La cabeza es muy importante porque si en el mundo hay un refrán, que es una realidad que en muchas oportunidades lo hemos escuchado mencionar, que si la cabeza anda mal, el cuerpo igual. En el aspecto terrenal y muchas veces en varios aspectos de la vida, también ese refrán es una realidad, que si la cabeza, por ejemplo, en un negocio, si el propietario, el encargado, anda mal, lógicamente se va a venir consecuencias negativas. Pero acá, en este sentido, hay algo muy importante de bendición. ¿Por qué? Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
que la formamos nosotros los que somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos, y las que son nacidas de nuevo. Y sabemos, la iglesia que el Señor Jesucristo adquirió al morir en la cruz, dar su vida y derramar su sangre preciosa en la misma. Siempre hemos manifestado que nos basamos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo nos revela no es interpretación del hombre, ni de la mujer, ni de nosotros mismos. Es lo que el Señor nos revela a través del Espíritu Santo de la palabra. Entonces, como el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 19 y versículos número 33 al 35, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Esto nos lleva cuando Dios creó a la mujer de la costilla de Adán, ya que Dios no la creó o no la formó de los pies, tampoco de las manos, tampoco de la cabeza. La creó del costado de Adán para que fuera amada, respetada, cuidada, valorada. Porque si la hubiera hecho Dios de las manos del hombre, la mujer estaría manipulada. Si la hubiera hecho de una parte de los pies, la mujer hubiera vivido siempre pisoteada. Entonces la hizo de su costado para ser amada, que fuera compañera y la ayuda idónea. Cuando el Señor muere en la cruz, aquí lo acabamos de leer, el soldado, al verlo ya muerto, no le quebraron las piernas, para que se cumpliera la escritura, que no le sería quebrado ningún hueso. Entonces le abrió su costado. Desde el punto de vista de la ciencia médica, sabemos por qué sucedió eso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista espiritual, la sangre y el agua. Al abrirle su costado, allí también simboliza cuando el Señor, al dar su vida y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, estaba adquiriendo a la novia, a la esposa, la iglesia, de su costado. ¿Por qué? Porque la amada del Señor somos nosotros, que formamos la iglesia. Entonces, Él es la cabeza. Y también en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 5, y en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. En el versículo 24 al 31, los vamos a leer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso les mencionamos. Esto tiene relación cuando la mujer fue formada de la costilla de Adán. O sea, en esta parte, cuando yo hago así es porque es algo hermoso en nuestro corazón cuando se ama a la esposa y se aprecia y se valora. Cuanto más Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el novio, ama a la novia, que es la iglesia. Y esto tiene que ver con estos versículos que acabamos de leer en la relación ya en el matrimonio entre el hombre y la mujer. Que si bien es cierto, el hombre es la cabeza del hogar, de la casa, no significa que el hombre deba de ser un machista, un dictador, no. Eso no es así, sino que todo en el orden del Señor. Entonces, así como el marido es la cabeza y la mujer está sujeta al marido, así nosotros, la iglesia, estamos sujetos a nuestra máxima autoridad, que es Jesucristo, el novio. Entonces, sabemos acá, después de esta exposición, que la iglesia es la novia en su etapa de compromiso. Rápidamente, acompáñame a segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5. Es siempre acá en la epístola del apóstol Pablo, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 11 y versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nos habla claramente de la iglesia. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en los versículos 25 y 27 del capítulo 5, que hace un momentito leímos, nuevamente los vamos a leer. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Después, sabemos, aquí está hablando claramente acerca de una relación con fines matrimoniales, un noviazgo. Por eso es que se menciona la novia. Y esta novia a futuro será la esposa. ¿Por qué decimos esto? La esposa al final de los tiempos, en las bodas del Cordero. Todos los hermanos y hermanas en Jesucristo sabemos lo que significa las bodas del Cordero. Y por lo tanto, ya cuando sean las bodas del Cordero, la iglesia deja de ser novia y es esposa. El Señor Jesucristo es el esposo. Entonces, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19, en los versículos 7 y 9, en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9. La cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En el capítulo número 21, versículo 2, siempre acá en el libro de Apocalipsis. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En el versículo número 9, siempre acá del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, la nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Jesucristo, el novio, el esposo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, utiliza el cuerpo humano como una metáfora de la iglesia, a la cual Jesucristo es cabeza. Así como el cuerpo es controlado por el cerebro, a manera de simbología, Jesucristo controla cada parte de la iglesia para darle vida, sustento y dirección. Y esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 15 y 23. En lo cual se menciona lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí ya nos da una promesa, que a través de la fidelidad que nosotros tengamos, la obediencia al Señor, nuestra mente va a ser renovada. Y tiene que ver porque esa es parte de nuestro crecimiento, de la obediencia que nosotros tenemos como iglesia hacia el Señor. O sea, mira, cuando mencionamos este versículo, no es casualidad, no es a la aventura, sino que acá nos damos cuenta que como miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, somos ovejas del rebaño, somos hijos y las que son hijas de Dios. Acá, después de esto, dentro de lo que hemos venido estudiando, nuevamente el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo vuelve a recalcar, ya que en este versículo 18, el que es el principio. Todos conocemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Alfa y la Omega. Ya lo explicamos en el estudio bíblico anterior, ya que Él definitivamente, Él es el principio, el Alfa y la Omega, ya que esto está escrito acá en el capítulo número 1, versículo 1 y 2 del libro de Génesis. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el libro de Proverbios 8,
Y en los versículos 22, 23, acá en Proverbios 8, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Del versículo 26 al 30, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría de Dios. Y tú me dirás, bueno, es que ahí está hablando de la sabiduría de Dios. Recordemos, Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. O sea, Jesucristo es eterno. Inmediatamente, en el Evangelio de San Juan, todos ya lo hemos leído y lo hemos estudiado en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1 y versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, la que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, también nos recuerda que Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y también esto, cuando dice el que es en el principio, abarca a la fuente como a preeminencia. La iglesia tiene su origen en Jesucristo. Esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y versículos 3 y 4. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, que la iglesia tiene la máxima referencia desde la eternidad. Sabemos que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, por la iglesia, por toda la humanidad también. Y Él
a través del sacrificio expiatorio en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, San Juan 1:29, hoy nos da acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y continúa también en este mismo versículo, en este versículo número 18, el primogénito de entre los muertos. Este es otro aspecto que debemos de tomar en cuenta, el primogénito de entre los muertos, ya que el Señor Jesucristo ha sido el único que murió y resucitó para nunca morir, y hoy está vivo por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1 y en los versículos 19 y 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Versículo 19 en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. En el capítulo número 2 y versículo 8, el mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En la palabra de Dios hay referencias. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de personas que murieron. Luego, cuando los siervos de Dios oraron a Dios para que volvieran a la vida, resucitaron. Y estos son milagros de Dios. Todos conocemos lo escrito en el primer libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 17, versículos 17 al 24. En el caso de Elías. Y también en el segundo libro de los Reyes, de las Crónicas de los Reyes de Israel, en el capítulo 4, versículo 32 al 37, en el caso del profeta Elías. Tanto Eliseo como Elías, ellos clamaron a Dios para que unos niños que habían muerto fueran resucitados, y Dios obró en milagros de devolverles la vida. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 7, versículos 11 al 15, también está escrito cuando el joven de la viuda de Naín, el Señor Jesucristo oró, y este joven resucitó. El pasaje, quizás el que se conoce más, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, de Lázaro. Lo que está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 39 al 44. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos 36 al 42, en el caso de Dorcas. Y en el capítulo 20, versículos 7 al 12, de Eutico. Estas referencias es porque estas personas murieron, resucitaron, pero como seres humanos volvieron a morir y no resucitaron todavía. Mas Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día, y después de haber resucitado, estuvo por espacio de 40 días con los discípulos, y luego, en presencia de ellos, fue alzado arriba y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces,
¿Por qué? Es que uno de los títulos divinos del Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos. Es por lo que les estamos explicando que es el único que, si bien es cierto, murió, pero resucitó y no va a morir nunca. El hombre, la mujer, como seres humanos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, pero un día la muerte física viene a toda la humanidad, mas la muerte espiritual solamente a aquellos desobedientes, aquellos que han rechazado el Evangelio, que han rechazado a Dios hasta en sus últimas instancias. Entonces, el único que murió y resucitó al tercer día y está vivo por los siglos de los siglos es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito, alabado, exaltado sea el Señor Jesús y bendito sea el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y también está escrito, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y qué significa esto? Que Jesucristo ocupa el primer lugar en todo por completo. Aquí mismo, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículos 15 al 17. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, aleluya, gloria a Dios. En la epístola a los Efesios, en el capítulo número 1 y en versículo 21 al 23. Pero sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. O sea, el Señor Jesucristo está por encima de todo. En la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todo lo que se levanta de los muertos. Así que Él es primero en todo. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo número 19 de esta epístola a los Colosenses, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo amado. Cuando está escrito que en Él, o sea Jesucristo, habitase toda plenitud, la plenitud de la deidad, plenitud de Jesucristo. Aquí en la en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3 y versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y también en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La plenitud de Jesucristo. Estos versículos. Y por eso es la importancia de un estudio bíblico, porque cuando los explicamos con versículos bíblicos complementarios, lo exponemos, es la esencia, el fundamento profundo de la palabra de Dios, para que lo entendamos. La palabra deidad proviene del idioma griego teotetos, que es la totalidad de la esencia de Dios en Jesucristo. O sea, no es algo que sea medias, sino la totalidad de Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, o sea, la manifestación exacta, visible y perfecta de la naturaleza, carácter y la gloria de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 1, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese nombre es una referencia muy clara que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Claro, acá se refiere cuando Él nació desde el punto de vista físico, pero engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, Él se despojó a sí mismo de su divinidad para venir a habitar acá la tierra con la humanidad y se hizo siervo, lo que está escrito en la epístola a los Filipenses en el capítulo 2 versículos 5 al 11. Ya lo vamos a leer. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 versículo 7 al 9, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mira, aquí Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Lo mencionamos. Lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo que acabamos de leer en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que Dios fue manifestado en carne. De este versículo 19, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, Dios quiso habitar plenamente en Cristo, y en la versión de la Nueva Biblia al día, porque Dios quiso que en el Hijo habitara toda su plenitud.
Este es un tema que ha levantado mucha controversia, pero una controversia innecesaria. La misma palabra nos está guiando y el Señor nos está enseñando que no debería de haber confusión por ello. Pero debido a que el hombre y la mujer, muchas veces por las diferencias de opinión y de conceptos, es que se ha caído en eso. Pero aquí la Biblia lo habla muy claro, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, Dios hecho hombre. Se despojó a sí mismo de su divinidad y habitó con la raza humana, pero con una gran diferencia, que si bien es cierto, Él como hijo era humano, pero con una gran diferencia: santo, santo, santo y perfecto. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, en el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y por medio de él, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reconciliar. Todos conocemos que la reconciliación, en primer lugar, reconciliación es una palabra que viene del idioma latín, reconciliatio, onis. Es el restablecimiento de la armonía, amistad o el acuerdo de dos o más personas que en algún momento están enemistados. Ahora bien, espiritualmente ya lo hemos explicado, la reconciliación que se llevó a cabo en el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario, al dar su vida y derramar su sangre preciosa en la misma, no solamente para darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, sino que en sí la reconciliación entre la raza humana con Dios. Ya que todos lo sabemos que debido al pecado de Adán, entró la muerte tanto física como la espiritual a la raza humana. Entró el pecado, lo cual se hereda. El pecado se heredó debido a la desobediencia y la caída de Adán. Todo ser humano, cuando viene a la tierra, aunque haya tenido unos progenitores que no sean malos en sí, pero se hereda la naturaleza pecaminosa. Pero hay solución a ello. Debido a que la raza humana, debido, valga la redundancia, al pecado de Adán, estábamos destituidos de la gloria de Dios, lo que está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una reconciliación. Dios, en su misericordia, para que la raza humana no se perdiera, envió a su Hijo a dar su vida por nosotros, lo que está escrito en San Juan 3:16 y 17. Hubo una reconciliación. Lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, hubo algo muy importante. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5 y versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación a través de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Es complementado esto. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2, versículo 16,
y 20. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí está muy claramente que cuando el Señor dio su vida, estaba reconciliando a la humanidad, al hombre, a la mujer, con Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya había esperanza de que ya la condenación ya no iba a estar para la raza humana, sino que la salvación. Y por añadidura la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, a través del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también, mira, además de reconciliar todas las cosas, lo principal que era reconciliar al ser humano con Dios. Recordemos que el Señor en su momento fue criticado, pero Él se los mencionó en su momento a aquellos que estaban murmurando de Él, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y que Él no había venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino que a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primero, a restablecer las cosas que sufrieron alteración en la caída de Adán. Todo fue alterado debido al pecado de Adán. Todo, absolutamente todo fue alterado. El orden establecido por Dios en el inicio de la creación, lo que habla el capítulo 1 de Génesis, fue alterado debido al pecado de Adán. Todo, absolutamente todo fue alterado en primer lugar. Y cuando el Señor mencionó que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido, era precisamente salvar a la humanidad, como lo mencionamos hace un momento, de la condenación eterna que había entrado debido al pecado de Adán. Y también este versículo 20, cuando menciona así como los que están en la tierra, dice, lo terrenal, física y materialmente, como las que están en los cielos, lo mencionamos. Todo lo que se alteró debido al pecado de Adán. Los animales, a manera de ejemplo, se volvieron salvajes. Hubo enemistad entre ellos y al principio no era así. La Biblia dice que Dios le dio el privilegio a Adán de que él le pusiera el nombre a todos los animales que hoy existen. O sea, había paz, había armonía entre el hombre y los animales, la naturaleza, pero eso fue alterado debido al pecado de Adán. Entonces, él, cuando dice que vino a buscar lo que se había perdido, primero a restablecer el orden establecido por Dios en el inicio de la creación, y luego a la raza humana de la condenación. Entonces, aquí hay algo muy importante, que al momento que el Señor muere en la cruz, sucede que el velo del templo de Jerusalén, que cubría lo que era el lugar santísimo, en donde solamente el sacerdote de turno entraba una vez al año a ofrecer los sacrificios y holocaustos por los pecados de él mismo y los del pueblo. En ese momento, cuando el Señor expiró en la cruz, dice la Biblia, y esto está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 51, que se partió el velo en dos por la mitad. Y entonces esto significó
o significa que a partir de ese momento ya no era por la ley mosaica, en primer lugar, que el hombre y la mujer iban a ser salvos de la condenación, que ya no se necesitaba los holocaustos y los sacrificios de la ley mosaica, sino que era por la fe en el Señor Jesucristo, de su sacrificio que hizo en la cruz, que ya podía haber acceso a la salvación, a la comunión ya personal del hombre y de la mujer con Dios a través de Jesucristo como el mediador. El nuevo pacto que en la sangre del Señor Jesucristo hoy está vigente. Y también, al partirse el velo por la mitad, lo acabamos de leer en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que de ambos pueblos hizo uno. La salvación al principio era para el pueblo de Israel, pero debido a su rechazo, desobediencia, rebeldía que tuvieron hacia Dios, ese plan de salvación le fue concedido también en igualdad de condiciones a los gentiles. Cuando se parte el velo por la mitad, o sea en dos, ya no iba a ser a través de un sacerdote humano en sí, o de los holocaustos y los sacrificios que se realizaban, sino que la fe en el Señor, la gracia que hoy está vigente. Entonces, también lo reiteramos, de ambos pueblos hizo uno, Israel y el Israel espiritual, que somos los gentiles, los que formamos la iglesia del Señor. Entonces, haciendo la paz, recordemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro libertador. ¿Por qué mencionamos lo que está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el versículo 36 de ese mismo capítulo. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque cuando hay paz verdadera en el corazón del hombre y de la mujer, es porque hay libertad. Ya que a través de la verdadera libertad que Dios nos concede a través de Jesucristo, recordemos que la paz que el Señor nos da no es como la paz que da el hombre, sino que es una paz verdadera. Solo Jesucristo nos da la verdadera paz, ya que Él es el Rey de paz, lo que está escrito en la epístola a los Hebreos capítulo 7, versículo 2. Jesucristo es el príncipe de paz. En el libro del profeta Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito, por lo cual Él nos da la verdadera paz. En el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 27, en el capítulo 16, versículo 33, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Y acá en este versículo 20 de esta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, mediante la sangre, el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos, expiatorio viene de la palabra expiación, la cual significa borrar, de pago o sacrificio. O sea, el borrar las culpas, el purificar los pecados, el reparar una ofensa mediante un tipo de pago o de un sacrificio como lo mencionamos. Esto elimina el pecado, la culpa del pecador, y se obtiene el perdón de Dios a través de su misericordia, de su gracia en Jesucristo. El valor de la sangre del Señor Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario, debido al tiempo solamente vamos a dar las referencias bíblicas en lo que es el valor de la sangre de Jesucristo. Ya lo vamos a estudiar
en un espacio muy especial que ya el Señor puso en nuestro corazón y que hemos empezado ya a hacer ya el estudio correspondiente en cuanto al valor de la sangre de Jesucristo. Hoy solamente debido al tiempo vamos a dar las referencias. El valor de la sangre de Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo capítulo 26 versículo 26 al 29 que nos habla del nuevo pacto, la Santa Cena. En el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículos 53 al 55. La epístola a los Hebreos capítulo 9 versículo 14. En la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 19-20. En la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 7. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 6-9, capítulo 7, versículo 14, capítulo 12 y versículo 11. Y también cuando menciona acá de su cruz. Al llevar el Señor al hombro no solo el peso físico del madero, también Él llevó los pecados, las iniquidades, las transgresiones del ser humano, todas las heridas, los dolores y las enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu, de la raza humana. Él las llevó en la cruz y las clavó allí cuando Él muere para redimir a la humanidad y cumplir el plan de salvación de Dios para la raza humana y que hoy está vigente a través de la fe en Jesucristo. Hoy ha sido un gozo, un privilegio el haber estado este tiempo en este estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Vamos a orar para quedar despedidos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, tu bendición, tu amor y tu bondad para con nosotros. Gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Sabemos que muchas veces nos ponemos cortos de exponer la palabra debido al tiempo disponible en esta red social. Mas sin embargo, Señor, lo hemos hecho con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, sabiendo que lo hacemos para honra y gloria tuya, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra que nos das, por ese sustento, Señor, que nos ayuda a salir adelante poniendo por obra tu palabra, Señor, y dar fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente en nuestras vidas, restaurando, transformando nuestra relación con el Señor, guiándonos. Nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio, y vas abriendo camino en aquellas almas, en aquellas personas que están necesitadas del Señor, y que muy pronto, cuando el Señor toque a la puerta de sus corazones, ya esa obra tuya, Espíritu Santo, ya va a estar en ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Que este estudio bíblico sea de bendición. Sabemos que hay diversas opiniones, tanto que están de acuerdo y otros no, pero al final no es que estén de acuerdo conmigo, no, es la palabra de Dios que exponemos. No es mi criterio, no es lo que yo piense, lo que yo razone, no, es lo que está escrito acá en la palabra. Mira, para que no haya ninguna confusión, es acá la palabra de Dios a través de estas páginas que el Señor nos ha dado. Ahí puedes ver que hay versículos y todo es la palabra de Dios. Nuevamente, que Dios les bendiga, y si el Señor no ha venido por nosotros, si es su voluntad, pues estaremos nuevamente. Amén, amén y amén.